historias, profetas, salmos, reconociendo las escrituras. Bueno, y comenzamos entonces, estamos aquí, el episodio 2, hermano Johanán. Amén, estamos contentos, de este claro que nuestro nuevo proyecto que se llama Logos Podcast, Logos ¿verdad? Podcast. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, me siento muy contento, muy tranquilo. Hermano José, y hemos tenido reacciones. Nos han llegado Qué mensajitos lindo. por ahí, invitaciones, nos han llegado Aleluya, buenos gloria a Dios. comentarios, y Sí, entonces amén. estamos La agradecidos con gente el ha Señor. compartido la transmisión y Sí, la claro que gloria sí. a Dios. Recordemos que todo esto lo hacemos para la gloria del Para Señor. la Amén. gloria de Dios, sí, amén. ¿Qué le parece si aprovechamos el tiempo? Porque la vez pasada lo hicimos un poco largo. Sí, amén. Entonces, oramos primeramente y Sí, después hermano. damos un contexto. Amén. Correcto, correcto. Entonces, voy a orar yo. Sí, ¿Qué le amén. parece? Estoy Bueno, de acuerdo. Padre que estás en el Padre, en el cielo, nombre Dios de amado, Jesús. nos presentamos una vez más en tu Gracias, presencia, Señor. Te Cristo, te pedimos que nos adoramos. ayudes, Señor, que nos capacites, que Bendito nos, sea. nos des, Señor, este carisma, Señor, para poder nosotros hablar de tu palabra, Señor. Te pedimos que las personas que vayan a escuchar, Señor, sean edificadas, Señor, y edifícanos a nosotros también, Señor. Todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Entonces, Dios. si quiere, usted nos va diciendo un contexto así Sí, amén. rapidísimo. Rápidamente, Primera de Samuel, capítulo 1, capítulo 2, vimos ahí básicamente que un hombre llamado Elcana tenía una mujer, una esposa que se llamaba Ana, no tenía hijos. Hermano Joseph, y ella fue al templo, como ellos subían a ofrecer sacrificios a Jehová, asilo, gloria al Señor, el centro espiritual de la nación, donde el sumo sacerdote Elí, aleluya, y sus dos hijos ministraban ahí al Señor, eran sacerdotes de Jehová. Pero nótese bien, hermano Joseph, que Ana quería un hijo, porque su rival Penina no, o sea, la hostigaba o la hacía sentir mal, se burlaba de que ella no tenía hijos. Entonces ella se los pide al Señor y le pide específicamente un hijo y le dice: Señor, si me das un hijo, yo te lo entrego, te lo ofrezco a ti toda la vida. Por lo tanto, así nació Samuel, ¿verdad? Samuel, gloria al Señor. El profeta Samuel más adelante, sacerdote Samuel más adelante, gloria al Señor, y también juez de Israel. De hecho, es la transición al libro de los jueces. El último juez se llamó Samuel, gloria al Señor, es ese libro que estamos estudiando. Y básicamente, hermano Joseph, los hijos de Elí estaban en pecado. Ellos ministraban al Señor, pero ellos ministraban en pecado. Ahí, y sus padres no les estorbaba. O sea, el sacerdote, el sumo sacerdote Elí, no estorbaba el pecado de sus hijos. Por lo cual Dios levanta un hombre y le da una palabra. Aleluya. Un profeta de Dios en el capítulo. No dice el nombre. No dice el nombre, ¿no? En el capítulo 2, ahí lo dice. Y dice que viene juicio para la casa de Elí. Por lo tanto, Elí se queda con esa palabra y Dios empieza a hacer una obra linda con Samuel. Ahí fue donde quedamos. Gloria al Señor. Entonces ahí es donde entramos en el capítulo 3, ¿verdad? El capítulo 3 es el más famoso de este libro de Samuel. Entonces, bueno, un detalle ahí nada más para que lo tengamos, que recordar que Primera y Segunda de Samuel nosotros lo tenemos así en nuestra Biblia, pero en realidad es un solo libro. Es un solo Amén. compendio, correcto. Entonces, bueno, el capítulo 3 de Samuel lo que nos va a ir narrando es el primer contacto que tiene Jehová con el joven Samuel, ¿verdad? Gloria Parece que tenía, ¿cuánto? ¿Una edad de qué? 12, 13 años. 13 años, 14 años, sí. Y entonces bastante joven, dice que Samuel ministraba ahí en el templo, ¿verdad? Él siempre estaba abriendo las puertas del templo en la mañana, estaba acompañando a Elí. Amén. Correcto, somos sacerdote. Correcto, entonces bueno, vamos a leer un poquito para entrar en contexto. Dice el verso 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podían ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Amén. Aquí usted va a ver que para no leerlo todo, el Señor empieza a incomodar un poquito a Samuel, ¿verdad? Y empieza a llamarlo Samuel, Samuel. Correcto. ¿Verdad? Y él se confunde y cree que es Elí. Amén. Sí, porque había, siempre seguro Elí acostumbraba a llamar a Samuel. Probablemente estaban cerca, ahí dormían cerca. De hecho, correcto. estaba el lugar santísimo, ¿verdad? Luego estaba el lugar santo y ya luego seguramente los dormitorios y demás estaban cerca ahí del sumo sacerdote. ¿Usted cree? Sí, correcto. Entonces, bueno, Samuel lo llama al Señor: Samuel, Samuel, él se levanta y va donde Elí y le dice que qué pasa, ¿verdad?
Elí le dice que no, que él no lo ha llamado, que se vuelva a acostar, lo vuelve a llamar el Señor, ¿verdad? Samuel, Samuel, igual forma, así va donde Elí 2, 3 veces, ya Gloria en a la Dios. tercera, Elí ya entiende, ¿verdad? Ya entiende Dios que está fue Jehová llamando, correcto, está que lo llamando estaba al joven. llamando. Entonces ahí en el verso, vamos a ver, ¿qué sería? En el verso 7, 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí, y él dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Esto es lo que decíamos, ¿verdad? Correcto. Vamos a ver hasta dónde dice en el 10, creo, ¿verdad? Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Fue lo que Amén. le dijo Así Elí. es. Amén. Hay algo muy interesante, hermano Joseph, porque ahí dice, porque tu siervo oye. En el verso 1 vamos a hacer una unión con esto, porque tu siervo oye. Esa palabra, porque tu siervo oye, ya estaba escaseada. ¿Por qué? Porque había pecado y el pecado bloqueaba la revelación de Dios. Entonces, esa revelación, no había revelación con frecuencia y la palabra escaseaba. Y viene Dios entonces llamando a Samuel. ¿Ve qué cosa más tremenda? Tu siervo oye, y antes de que la lámpara de Israel fuese apagada, o sea, podemos hacer una analogía, una alegoría ahí, Correcto. de que ya estaba perdiéndose toda esa comunión con el Señor por el pecado. Aleluya. sacerdocio Ese estaba sacerdocio estaba, pero llegando al fin. estaba llegando a su Pero fin. de hecho anteriormente dice algo así el Señor, que Él se suscitaría, ¿verdad? Él se Ajá. proveería En el verso 2, capítulo 35, de un sacerdote fiel, amén. de un Ahí se sacerdote está fiel. refiriendo a Samuel, A pero Samuel. también hace una, ¿verdad? Es una profecía mesiánica. Qué Correcto. lindo, ¿verdad? Sí, muy lindo. Aleluya. Y entonces Dios llama a Samuel, habla porque tu siervo oye. Vea qué cosa más tremenda. 3 veces llamó Dios a Samuel y fue donde Elí. Y a la 4ª vez, ¿qué dijo Samuel? Heme aquí, Heme aquí, que tu siervo porque escucha. tu siervo oye. Sí, muy lindo. Usted sabe que, bueno, hablando fuera de cámaras, estábamos comentando un poco de las veces que el Señor se ha mostrado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A los seres humanos, ¿verdad? Sí, Han amén. sido de diversas formas. De diversas Entonces, yo le mencionaba lo de el caso de Josué, ¿verdad? Cuando él se encuentra con un ángel, probablemente El haya ángel de sido, Jehová. sí, haya sido Cristo, ¿verdad? Probablemente. Antes Correcto. de haber nacido en carne, porque él dice que le pregunta que si es de ellos o en contra, y el personaje le dice que no, que como príncipe del ejército de Jehová, ¿verdad? Ha venido. Viene. Y hay Entonces, algo interesante, hermano, sí. que porque sabemos que era Cristo, porque Josué se postró y adoró. Los ángeles por sí solos no reciben no lo adoración, reciben. pero un término común que se usa en el Antiguo Testamento es el ángel de Jehová, haciendo alusión a Cristo. Y muy probablemente Amén. sea Muy Cristo, probable. ¿verdad? Pero ahí también aparece en otros lugares, Qué aparece lindo. con Abraham, Así aparece es. con Moisés, Ajá. ¿verdad? Entonces lo que yo le mencionaba es que si en estos tiempos el Señor habla así, de esa forma, ¿verdad? Audiblemente. Johanán, Johanán. o Nati, Nati, ¿verdad? Correcto. O Joseph, Joseph. Sí, así es. Entonces, usted me decía que usted sí cree, ¿verdad? Yo en el caso mío, pues, yo lo he visto más como un sentimiento, como un pensamiento que llega, ¿verdad? Y que siente uno que es el Espíritu Santo el que lo está guiando. Correcto. Y digamos, uno aprende a reconocer cuando Dios cuando le habla. Porque, por ejemplo, yo he escuchado, hermano Joseph, en la madrugada, Johanán, levántate, ora. Qué lindo, ¿ah? Algo así. Y eso me impacta. Y tal vez no es que escuche la voz así como audible, como que si estuviera escuchando un equipo de sonido, Sí. sino que dentro de mí, en mi corazón, Una voz interna. una voz interna, levántate y ora. Gloria a Dios. Muy lindo. Seguimos. Bueno, ahí el mensaje que le da el Señor a Samuel es clarísimo. Viene juicio contra Elí y su casa, ¿verdad? Su familia, sus hijos, y de hecho va a erradicar ese sacerdocio, ¿verdad? Lo va a eliminar, la verdad. Sí. Porque eso dice la Escritura, que ese juicio, dice que traeré ese juicio por la iniquidad que ya Elí sabe. Sí, sí. Él sabía lo que Ya había él sabía pasado. lo De que hecho, había ya ese pasado. otro profeta ya le había mencionado un poquito, ¿verdad? Correcto. Pero él pues no había hecho caso, porque si usted ve, si a mí un profeta de Dios, y yo siendo el sumo sacerdote, me llega con esa profecía, ¿verdad? mensaje. Con ese mensaje, humildemente uno le pide perdón al Señor, pero Correcto. no se ve que Elías haya hecho eso. De Entonces, hecho, usted me decía en el verso, vea lo que me decía usted, en el verso, ¿cuál es? En el verso 17,
18, léalo, siervo, para que Y vea cómo Samuel- responde Elí. Correcto. Dice, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Oiga eso. Entonces ahí parece como que Elí está contestando de una forma un poco fea, ¿verdad? Como un poco, correcto. sí, Hágalo. sí, como haga lo que quiera, Haga ¿verdad? lo que Prácticamente, en pocas palabras. Esa es la actitud que tiene en ese momento, pues Elí. ya el sumo sacerdote, que ya el Señor por eso lo va a quitar. Entonces dice el 19 y 20, que es Qué como tremendo. termina el 3. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y Gloria a todo Dios. Israel, desde Dan hasta Beerseba, que eso es verdad como para decir todo el Todo el pueblo, territorio, todo el ajá, pueblo. conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Quiere Gloria a decir que Dios. siguió Siguió. en constante contacto con Y Samuel. Amén. revelación. O sea, este es el verso 21, amigo y hermano. Es el contraste del verso 3, que dice que no había visión, que no había, que la palabra escaseaba y no había visión con frecuencia. Y en el 21, porque Dios llamó a Samuel, siempre Dios se provee de alguien fiel, aleluya. Sí, amén. Dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo. O sea, volvió a ser en ese momento el centro importante de la nación como lo había sido hasta ese momento, ¿verdad? Correcto. Ya en el verso 4, ¿verdad? Perdón, en el capítulo 4 ya usted va a ver que entra, como ahí hay un periodo de tiempo, al parecer, ¿verdad? Samuel siguió como profeta, ya había sido respaldado por el Señor, pero ya entonces él empieza a narrar una historia. Dice que por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en una batalla con los filisteos en Afec, ¿verdad? Eso son enemigos férreos de Israel. Normalmente ellos pasaban siempre en batalla, ¿verdad? Israel siempre ha estado en ese problema. Sí, Entonces dice correcto. que los filisteos se encuentran en batalla, ¿verdad? Con Israel, y Israel pierde la Pierde la batalla. batalla. 4,000 hombres pierden esa batalla, ¿verdad? Sí. Entonces, como si fuera un amuleto de la buena suerte, los ancianos mandan a llamar o mandan a traer El arca. arca del pacto, ¿verdad? Allá que estaba en Con Silo, aquellos amén, dos sujetos. con ¿Cómo se Ofni y llamaban? Fines. Los sacerdotes de Jehová en ese momento. Qué tremendo. Entonces, siervo, dice que ellos lo mandan a traer, pero de alguna forma como que eso no le pareció bien al Señor, porque mandan a traer eso, traen a los sacerdotes, empieza la batalla nuevamente, porque dice que cuando llegó el arca, ¿verdad? El pueblo de Israel se puso contentísimo, ¿verdad? Hubo un jolgorio, hubo un escándalo, pero también en el lado de los filisteos, ellos escucharon, se asustaron, pero igual dice que salieron valientes. Valientes a pelear. Ganar o morir, ¿verdad? Ganar o morir. Completamente. Y entonces dice que el Señor algo no le pareció, porque no murieron ahora 4,000, sino 30,000. Fue una masacre. Sí, fue una masacre. Y entonces, para avanzar rápido, dice que escapa uno de los muchachos, ¿verdad? Un soldado, Qué y tremendo se va es. para Silo, ¿verdad? Y viene a darle las noticias a Elí. Si quiere, vaya contándome usted eso. Correcto. Ese hombre escapó de la batalla y entonces Elí le recibe, ¿verdad? Elí tenía aproximadamente 97, 98 años. Estaba viejo Y y gordo, viejísimo. dice la Biblia. Estaba viejísimo y gordo. Ya dice la Biblia también que había juzgado 40 años a la nación de Israel. Muchísimo tiempo, sí. Demasiado tiempo, pero todo ese tiempo se suscitó pecado, Sí. porque él no estorba a sus hijos. Y entonces al recibir la noticia de que sus hijos murieron, de que Israel perdió 30,000 hombres, pero lo peor fue la noticia de que le robaron el arca Sí, los del pacto, filisteos. los filisteos. Usted sabe Qué cosa que- más tremenda. Que ya Pero para... ¿qué pasó con Elí? ¿Qué pasó con Elí? Sí, cuénteme usted, ¿qué pasó? Dice la Biblia, vean el verso 18, escuchando todas esas palabras, dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, o sea, cuando hizo mención de lo más sagrado, de lo más importante que tenía la nación, ¿qué pasó con el sumo sacerdote? Cayó hacia atrás de la silla, Y al se lado de la desnucó. puerta, y se desnucó y murió inmediatamente porque era un hombre viejo, tenía 98 años, pesado, estaba gordo, Estaba gordo. y había juzgado a Israel 40 años. Qué cosa más tremenda. Usted sabe con que Elí. yo estaba buscando algunos datos sobre el arca, ¿verdad? Entonces, el arca, ¿qué es? Primeramente, ¿verdad? Y en realidad, pues usted va a ver ciertas especificaciones ahí en el Pentateuco, pero en realidad eso es un baúl. Cofre. Un baúl, ¿verdad? Un cofre que está envuelto como cubierto con oro, ¿verdad? Tiene Correcto. unas anillas que eran las
con las que lo transportaban, y dentro estaba como testimonio también, ¿verdad? Estaba la vara de Aarón, Correcto. estaba el tarrito del maná, Sí. ¿verdad? Y estaba el decálogo, los 10 mandamientos. Estaba la ley de Dios, aleluya. Usted sabe que en realidad, ¿qué es lo que simboliza esta arca? Es la presencia de Dios, La ¿verdad? Es el presencia pacto de que Jehová. tiene Dios con el pueblo de Israel. Entonces, en sí, el arca no tiene nada. El arca en realidad es solamente Material. un símbolo, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, eso fue lo que pasó, ¿verdad? Le robaron el arca. Entonces, ya como para culminar, siervo, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba pecando el pueblo de Israel? ¿Verdad? Que ¿por qué el Señor estaba enojado? Estaba enojado el Señor porque el pueblo se había desenfrenado y básicamente los sacerdotes que eran fines y era el otro, ¿cómo se llamaba? Ofni. Ofni, esta gente, jóvenes, ellos incitaban al pueblo a pecar, pecaban con las mujeres, ellos hacían malas cosas en el sacrificio y también Elí decía, no es buena fama, hijo mío, lo que hago, lo que escucho de ustedes en el pueblo, o sea, la murmuración por ese tipo de pecados. Sí, fue Ahora bien, permisivo. vea qué cosa más tremenda, porque había una mujer cuando estaban dándole esa noticia a Elí, Es la esposa. la esposa de Esposa de Fines, Fines. uno de los sacerdotes, Correcto. y estaba encinta y estaba cercana ya a tener su hijo. Y cuando recibe la noticia, Parió. inmediatamente dio a luz Dio a ahí. luz. Pero vea qué tremendo. Ella ya al tiempo se moría, Ujú. porque semejante impacto de noticia, y verdad, y le dicen, y ella ya no respondió más, pero antes de eso llamó su nombre, El niño. Icabod. El del niño. El del niño ¿Qué se llamó significa? Traspasada de la gloria Sí. de Israel. Prácticamente perdieron la gloria de Israel, ¿verdad? Pero, Así es. pero no solamente al perder el arca, sino que ya la habían perdido, ¿verdad? Porque ya Ya la habían, habían perdido. ¿cómo se llama? Ya habían escogido, ahí lo vamos a ver más adelante, ya habían escogido a otro Dios. Vea lo que dice, voy a adelantar nada más. Vean Sí. el verso 3 del capítulo 7, dice, entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret, dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él, entonces Él los rescatará de los filisteos. Oiga. Capítulo 7, entonces ahí nos Ese da es. qué era lo que estaba pasando, amén. Era Y entonces, el pecado. sí, había pecado. Entonces, hermano Yanán, prácticamente esto es el verso 3 y el verso 4, ¿verdad? Ahí podríamos hablar Sí. mucho más, ¿verdad? No sé si usted quiere dar un argumento Algo final. final, ¿sí? Correcto. Dios está llamando gente conforme al corazón de él. Samuel era un hombre, un niño, un joven que fue dedicado, pero ya estaba creciendo, gloria al Señor. Y dice la Biblia que lo que Samuel decía, sus palabras no cayeron a tierra. O sea, la profecía era certera porque Jehová estaba con él. Qué importante es que el Señor esté con nosotros, porque si Dios no está con nosotros podemos hablar y hacer muchas cosas, pero no tenemos la gloria. Y Icabod, imagínense qué terrible caer en esa condición. ¿Y Correcto. cuánta gente hay en esa condición de Icabod Sí, hoy en es la cierto. actualidad? Hermano Yanán, bueno, aquí ya la próxima semana vamos a estar estudiando el verso 5, perdón, el capítulo 5, 6 y 7. Si nos Vamos da a tener tiempo, un el 7. invitado, el primer invitado Qué del bueno, del gloria a podcast, Dios. ¿verdad? Va a estar aquí Sí, va a estar con nosotros. aportando sus ideas, ¿verdad? Y demás. Entonces, bueno, eso sería lo de esta semana. Yo estoy muy Amén. contento. Estoy feliz. Entonces, Gloria al porque Señor. aquí va a haber otra actividad, ¿verdad? Entonces, vamos a aprovechar el tiempo y le agradecemos mucho por habernos visto. Aquí estamos, siempre estén orando por nosotros. Amén. Nosotros vamos a estar orando por ustedes y sigan estudiando las escrituras. Amén. Sí, amén. Reconociendo las escrituras. Ok. Esto fue Logos, Episodio 2. episodio 2 Dios de los Logos bendiga. Podcast. Dios te bendiga. Reconociendo las escrituras.